Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este video vamos a ver cómo calcular el número de subregiones en que queda dividido un polígono regular después de trazar sus diagonales. Ese número es en función del número de lados que tenga el polígono, es una ecuación. Es un problema que a mí me dejó una enseñanza a lo largo de mi profesión, vamos a decirlo de esa manera. La cuestión es que cuando tenía aproximadamente 13 o 14 años, yo estaba en los primeros años de la secundaria, me dieron una tarea que consistía en, dado un polígono regular, calcular el número de vértices y el número de diagonales de ese polígono, de un polígono genérico, en función del número de lados. Y fue un problema fácil de resolver porque para ver el número de vértices simplemente podemos ver que por cada vértice tenemos dos lados. Pero a medida que avanzamos de un vértice a otro y lo vamos recorriendo, uno de esos lados se va a ir repitiendo y por lo tanto el número de vértices del polígono en función del número de lados es 2 por el número de lados sobre 2, o sea el número de lados. Y para el número de diagonales es un razonamiento también muy simple. Por cada vértice, ¿cuántas diagonales podemos trazar? No podemos trazar una diagonal a sí mismo, ni tampoco una diagonal a los vértices vecinos. O sea que por cada vértice tenemos n-3 diagonales. Y en total serían n por n-3 diagonales, pero cada diagonal va de un vértice a otro, por lo tanto se va a repetir, va a aparecer dos veces. Y por eso lo dividimos por 2. Es decir, el número de diagonales en función del número de lados del polígono es igual al número de lados por el número de lados menos 3 sobre 2. Hasta ahí fue simple de resolver, pero me surgió una duda, porque yo hice algunos ejemplos y tracé las diagonales y se formaban unos patrones muy agradables para la vista, una geometría muy linda. Y me pregunté en cuántas subregiones o en cuántas partecitas quedaría dividido ese polígono regular. Le planteé el problema a la profesora, mientras que yo estaba pensando, y la verdad que no lo pudo resolver ni tampoco le mostró mucho interés. Yo creo que es muy importante, si yo hoy en día diera clase en una secundaria, motivar a un alumno. No obstante, llegué a una ecuación según la cual el número de regiones era igual a 1, ese 1 venía de pensar que inicialmente había una sola región, le sumaba el número de diagonales y a eso el número total de intersecciones que tengan las diagonales. Cuando pasó, yo lo probé para n igual a 3, esto fue más o menos en el año 93, 94, 95 habrá sido. Cuando yo lo probé, para n igual a 3 me funcionaba la ecuación, para n igual a 4 me funcionaba también la fórmula, para n igual a 5 me funcionaba bien. Y lo probé para un número más. Yo todo esto lo hacía a mano, no tenía una computadora ni mucho menos. Trazaba los círculos, dividía formaba el polígono regular y trazaba las diagonales y después contaba a mano las subregiones. Se me dio por probarlo para n igual a 9 y también funcionó. Y digo, bueno, debe funcionar para todos. No, sería mucha casualidad que funcione para tanta cantidad, bueno, no eran tantas, pero para hacer que lo hacía a mano me pareció bastante y digo, no es casualidad. Y pensé que era un problema resuelto. La cuestión es que ya de grande, haciendo el doctorado en matemática, un día le planteé la cuestión a un amigo y con la computadora hicimos varios polígonos y ya si lo hubiera hecho con n igual a 6 no funcionaba mi ecuación. Pensé el problema, me acuerdo, pero yo hice matemática aplicada, así que esto era una cuestión como un hobby, un pasatiempo. Y no tenía resultados. Buscando por internet encontré un paper. Ese paper se denomina ni más ni menos que el número de puntos de intersección realizados por las diagonales de un polígono regular. Y además los autores, utilizando la fórmula de Euler, determinaban también el número de regiones formadas por esas diagonales. Es decir, era ni más ni menos que el problema que a mí me había interesado, paradójicamente, más o menos por esas fechas.
en las que se publicó este paper, que es del año 97. Bueno, lo leí, acá lo estoy compartiendo un poco y ven que estaba totalmente fuera de mi alcance, tanto en esa época como después, porque la verdad que es una obra de arte. Así que acá estamos viendo la fórmula real cuál es y cuán complicada es. Para los casos impares, después vamos a ver que coincide con, por lo menos los casos que yo probé, con mi ecuación. Así que les quería comentar esta pequeña anécdota que me dejó una enseñanza, la de no generalizar de esa manera, de manera intuitiva. Y también, bueno, esta curiosidad, ¿no? En cuántas subregiones queda dividido un polígono regular después de trazar sus diagonales. Un problema que ya fue resuelto en el año 97 y en el cual mencionan en ese paper varios autores, pero particularmente uno que ya había abordado este problema y que sin embargo había cometido algunos errores, pero que eran errores de imprenta aparentemente. Así que eso le da todavía más misterio o me hace más linda la historia esta que hasta el día de hoy la recuerdo. Amigos, les envío un cálido saludo y hasta pronto. Les recuerdo también, antes de despedirme, que está disponible mi libro sobre algoritmos bioinspirados utilizando Python. Un libro que aborda algunas de las más importantes metaheurísticas utilizadas para optimizar problemas. Metaheurísticas como los algoritmos genéticos, pero también redes neuronales, algoritmos de colonias de hormigas, manada de lobos, algoritmos de murciélagos y muchos más. Ahora sí, un cálido saludo para todos y hasta pronto.